Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema acerca del cual le voy a comentar a usted hoy, posiblemente para los más jóvenes que me estén en este momento viendo y escuchando, sea algo desconocido. Pero si a usted le tocó vivir el principio del sexenio del presidente López Portillo, y tenía ya en ese entonces una edad, vamos a decir, para interesarse en la cosa pública, va a acordarse de esto. El primer año del sexenio del presidente López Portillo fue un año desastroso. Recuerde usted cómo terminó el sexenio del presidente Echeverría, 1976. Y durante 1977, no solo debido a la situación económica y el desastre en el que estábamos metidos, el pleito, el roce que se dio entre ambos, el presidente y el expresidente, no obstante ser viejísimos amigos desde su época juvenil y de estudiantes en la Facultad de Derecho, el presidente López Portillo aprovechaba para declaraciones tremendistas, algunas, otras debidamente soportadas en relación con la crítica situación que enfrentaba el aparato público, para, decía, darle un rozón al presidente Echeverría. Hubo un momento en que fue tal la cantidad de malas noticias que daba el presidente López Portillo, que hubo una caricatura, no me crea usted esto que le voy a decir acerca del autor, pero tengo la ligera idea que fue Abel Quesada aquí en el Excelsior. Recuerde usted que el ingeniero Abel Quesada pues fue el caricaturista de toda la vida de Excelsior, por ponerlo de alguna manera. Personajes famosísimos todavía que él creó, perduran en la memoria de muchos. Pero bueno, el texto de su cartón decía, palabras más, palabras menos: señor presidente, ya basta de verdades, una mentirita por favor. Esto que aparentemente suena chusco, tiene una gran profundidad. De alguna manera en este país los gobernados fuimos educados y nos acostumbramos, porque aprendimos muy bien esta enseñanza por parte de la clase política, a alimentarnos de mentiras o de ilusiones, de sueños. De tal manera que cuando alguien dice una verdad, lo rechazamos. Eres un pesimista, ves las cosas de manera negativa, no le echas ganas, no piensas en positivo y una bola de sonceras más. Sin embargo, esto que le digo a usted casi es regla universal en nuestro país, en el tiempo y en el espacio, por ponerlo de alguna manera. De tal manera, pues, que nos gusta, nos seduce que el político nos diga una mentirita hoy y otra mañana también. En la medida en que un político nos dice una verdad y además nos lo dice de manera cruda, en ese momento nos molestamos. Esto ha generado una cultura cívica sumamente perversa. Ha ayudado a esta cultura, a esta visión de la cosa pública, a rechazar la democracia, a no confiar en ella y a creerles a los demagogos, a los verolicos, que se aprovechan en algunos casos de la necesidad, en otros del desconocimiento de ciertos temas y en la mayor parte de las veces de su esperanza por una vida mejor. La dádiva, la promesa, la beca para el hijo, etcétera, una casita, un crédito, lo que usted guste y mande. De tal manera, pues, que nos gusta eso de señor presidente o señor gobernador o señor presidente municipal, ya basta de verdades, una mentirita. Esto podría ser aplicado hoy de manera dinámica, viva, a lo que está sucediendo con nuestras reformas estructurales, particularmente las tres: la reforma educativa, la reforma energética y esta que recientemente se aprobó en lo que se refiere a sus leyes reglamentarias, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión y algunas otras que la complementan.
Usted recordará que cuando se aprobó o cuando estaba promoviéndose la reforma energética en la parte constitucional, era una avalancha mediática donde nos decían lo maravilloso que iba a ser el mundo, bueno, vamos a decir lo que iba a hacer México como producto de esa reforma. Aquello iba, lo único que faltaba en ese paraíso era Adán y Eva. No digo que faltaba la serpiente porque hay muchas víboras en el país, de tal manera que en ese sentido estaba completo el paraíso terrenal. Nos decían que aprobando esa reforma entraríamos a ese paraíso, bien formaditos por supuesto, sin pagar boleto, porque además el precio de este estaba incluido en el presupuesto de egresos de la Federación. Poco a poco la realidad se fue imponiendo y tuvo que ser el mismo secretario de Hacienda el que dijera una verdad en su momento. Esto va a tardar, no es cosa de magia reformar, y algunas expresiones por el estilo. Situación y declaración del señor secretario de Hacienda que yo reconocí y además agradecí y elogié en su debida oportunidad. Hoy, cuando se está a punto de concretar las leyes reglamentarias de la reforma energética y una vez que se han concretado las de telecomunicaciones, las leyes reglamentarias o secundarias, como suelen decir coloquialmente algunos, está sucediendo lo mismo. Es aquella cosa, como decía ayer, la lluvia. Ya ve que hay una película que se llama Lluvia de hamburguesas. Aquí va a ser lluvia de miles de millones de dólares y de pesos. No vamos a saber qué hacer con tanto dinero. Esto es un poco como aquello que planteó el presidente López Portillo, de que debíamos los mexicanos empezar a aprender cómo administrar la abundancia. Yo creo que una situación más o menos similar les falta a nuestros políticos agregar a sus pronósticos color de rosa. Y váyanse preparando, mexicanos, para administrar los miles de millones de dólares. La verdad es que no es así. Reformas tan profundas como las que he comentado, educativa, energética y de telecomunicaciones, responden a un inmovilismo en nuestro país de decenios, 30, 40, 50 o más años incluso, que la legislación caduca, absurda muchas veces, ahí la ha dejado la clase política, que se pudra, que se corrompa aún más, apestando esa ley, esa pieza legislativa, pero cuando las cosas llegan a un punto casi de rompimiento, en ese momento hay que hacer las reformas. Y en ese momento, en vez de que la clase política o los promotores de esas reformas nos digan la verdad, nos digan que va a tardar el efecto en verse reflejado en la estructura económica, en la creación de empleos y en consecuencia en el bolsillo de millones de mexicanos, se saltan esa etapa obligada y nos inundan con miles de millones de pesos, empleos y por acá con la felicidad completa y permanente y eterna. Así como en el sexenio de López Portillo eran puras verdades sin ninguna mentirita, yo pediría ahora, por favor, señores políticos, señores funcionarios, ¿por qué no nos tiran con una verdad y ya no tantas mentiras? Porque hay un problema cuando se le dice a la sociedad, a los ciudadanos, a los electores, y repito en términos generales a la sociedad, una gran cantidad, si no de mentiras, sí de ilusiones, y si estas al no cumplirse en el tiempo en que se plantea y en la forma que se está planteando, el desánimo y la falta de credibilidad que se genera en los políticos que hicieron esas promesas o esos anuncios, eso tiene un efecto sumamente negativo en la estabilidad política y en la solidez de las instituciones. Al perder su credibilidad, dejan de ser creíbles, deja el Estado de tener esa fuerza que lo impulsa, lo estimula a cumplir con su papel y se genera una debilidad que le impide cumplir o no le permite cumplirla con la debida eficacia.
Creo que alguien en el gabinete, evidentemente el presidente de la República, pienso tomando en cuenta que él puso a los integrantes de ese equipo alrededor de él, debería decirle, señores, bájenle 3 rayitas, por favor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que me digan que los efectos de la reforma de telecomunicaciones se van a ver en cuestión de meses? Y que va a aumentar la competitividad de la economía y nos vamos a ahorrar esto y lo otro y lo otro y lo otro. No, señores, perdónenme, no es que sea pesimista, pretendo ser simplemente objetivo. En las economías las cosas no funcionan de esa manera. Imagínense usted 40, 50 o 60 años de inmovilidad en materia de telecomunicaciones. La ley de radiodifusión creo que tenía como 50 y tantos o 60 años que no se tocaba. ¿Ustedes creen que en cuestión de meses ya vamos a ver los frutos como maná caído del cielo va a brotar? No es cierto eso. Por eso repito mi petición respetuosa, humilde. Por favor, señores, aunque sea una verdad cada tercer día, ya tanta mentira está creando una situación compleja en el ánimo de millones y millones de mexicanos. No puede un funcionario hablar de que llegarán 700,000 millones de pesos cuando la gente no encuentra un empleo donde le paguen 2 o 3 salarios mínimos. No hay congruencia entre lo que dice el funcionario, el que pretende vender esa ilusión, y la realidad cotidiana que está viviendo aquel que tiene que salir de su casa a las 4 o 5 de la mañana para buscar la inasible chuleta que como pescado enjabonado se le va y no puede llevarle a los suyos algo que comer en el día a día. Por eso pues termino mi comentario recordando aquello que se planteó en el sexenio de Echeverría. Señor presidente, ya basta de tanta verdad, una mentirita, por favor. Ahora voltearía exactamente el plato. Señores políticos, ya basta de tanta mentira. Cuando menos, por favor, se lo suplico, una verdad, aunque sea cada tercer día. Créanme ustedes que los ciudadanos, el país entero, se los va a agradecer. ¿Por qué? Porque nos va a hacer a todos que pongamos los pies sobre la tierra y sepamos exactamente a qué atenernos en materia de los resultados y beneficios de estas profundas reformas estructurales que, como dije, ya para terminar, tienen un periodo, un proceso largo de maduración para mostrar realmente sus bondades. A prisa y de rapidito, solamente en las carreras de Fórmula 1, en lo que se refiere a cambios estructurales, es despacito y buena letra. Muchas gracias y muy buenas noches, y lo espero mañana viernes, donde le voy a hablar a usted de un libro muy, pero muy interesante. Va a ver usted que sí lo es. Aquí lo espero mañana. Muy buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.